Gracias por venir. Es un honor para mí presentar a la doctora Lynn Meskel, profesora principal del Departamento de Antropología de la Universidad de Stanford. Ella nos brindará la ponencia magistral Monumental Challenges, Heritage and Humanitarian Pressures in India. Thank you, Lynn. Thank you very much, Grace. Thank you for this fantastic conference. Absolutely mind-blowing. It's just been wonderful, and I want to thank many people: Denise, Bernarda, Luis Jaime, Francesca, Emma, Carla, Fabrizio, my wonderful colleagues here who I hope to have close collaboration with in future, and of course Franco and Franco, because I'm ignorant and don't have Spanish as an Australian. We need to learn a lot more from you guys. I don't know if you can translate. Buenas noches, quería agradecerles primero que todo por la invitación, agradecer este momento con colegas fantásticos con los que espero tener una relación más cercana en el futuro. Quiero agradecer a Grace, Denise, Bernarda, Luis Jaime, Francesca, Emma, Carla, Fabricio y a mis dos intérpretes Franco y Franco. Es coincidencia por si acaso. Sin parentesco. So, while Lima might seem a world away from Delhi and your world-renowned Peruvian archaeological sites rather different from those left to us by the Hindu and Mughal empires that built their own vast temples, tombs and cities, I would argue that the intense pressures, challenges and governmental responses to the monumental past in both countries share much in common. Indeed, I've commented to many Peruvian colleagues here that nothing really compares in scale and complexity to the dense archaeological landscape that you are confronted with. And I think Pablo's presentation makes that very clear. And I say that as an archaeologist who's worked in Egypt for a decade, in Turkey for another 15 years. I've worked in Greece, in Italy. And of course, what university campus can boast its own pyramidal complex? Not one, but 54 Huacas, certainly not Stanford. And it's the only place I have ever worked in terms of comparing with Peru, in terms of the number and magnitude of sites, would be India. Si bien Lima parece bastante lejana de Delhi, los sitios arqueológicos peruanos, que si bien son bastante diferentes a los dejados por los imperios Indo y Mughal, que construyeron sus propios templos, tumbas y ciudades, yo argumentaría que la impresión intensa, los retos y las respuestas gubernamentales a este pasado es bastante común. Ciertamente he comentado con varios colegas peruanos que nada realmente se compara a la escala y complejidad del paisaje arqueológicamente denso al cual están confrontados aquí. Y esto viene después de haber trabajado una década en Egipto, Turquía y en Turquía otros 15 años, también en Grecia y en Italia. Además, ¿qué campus puede jactarse de tener su propio complejo piramidal y excavaciones? Ciertamente no es Stanford. Y el único lugar en el cual he trabajado que se compara en términos de número y magnitud en sitios históricos es India. So today I want to outline some recent and controversial developments currently unfolding in Indian cities that likely have some resonances to some of the challenges faced here and outlined by our fantastic speakers. Specifically, I'll touch on neoliberal governance, such as the privatization of monuments and conservation initiatives, gentrification and the Clean India campaign, urban encroachment, and the concomitant concerns of social justice, escalating religious violence, and other humanitarian issues. Entonces hoy día me gustaría mencionar algunos de los desarrollos controversiales que están sucediendo en ciudades indias y que tienen una resonancia con los retos que enfrentamos aquí. Específicamente voy a hablar sobre los gobiernos neoliberales y la privatización de los monumentos, las iniciativas de conservación, la gentrificación y la campaña India Limpia, la invasión urbana y las preocupaciones de justicia social escalando por la violencia religiosa y otros temas humanitarios. This is relatively new work. It's the first time I'm presenting this. It's very preliminary. I'm like a graduate student. So I'll be sharing this with you today. I welcome feedback.
It's part of a much longer-term project to document the unfolding situation in India. And while I have published on UNESCO World Heritage issues there, that's only one aspect of a much more complicated landscape. First, I'm trying to uncover how monumental regimes of research and preservation are conducted within and between various state and civic agencies, and whether the practical, often dire needs of living communities are addressed within those regimes. And if so, how might we assess successful strategies of squaring the past with the present? Este es un trabajo bastante nuevo el que estoy compartiendo con ustedes y recibiré gustosamente su retroalimentación y sugerencias. De hecho, es parte de un proyecto mayor para documentar la situación que está ocurriendo en India. Y si bien he publicado anteriormente sobre los temas relacionados al Patrimonio Mundial de la UNESCO, este es solamente un aspecto de un paisaje mucho más complicado. Primero estoy tratando de mostrar cómo los regímenes de investigación y preservación se conducen entre y dentro de las instituciones del Estado. Y si en la práctica incluyen a las comunidades en estos regímenes. Y si es así, ¿cómo podemos evaluar estrategias exitosas para enmarcar el pasado y el presente? This involves ethnographic and archival research, much as Grace outlined also in Sam's work, to discover the degree of discrepancy between these two sets of consideration, the needs of the past and the needs of the present, and how, if at all, the two can be balanced, and whether we can identify the bodies and particular policies that most effectively embrace both conservation and communities. Put simply, how are these fragmented strategies of salvage squared with the basic human needs of residents for shelter, sanitation, clean water, electricity, and other basic infrastructural needs? And finally, in the long term, I want to see whether there's a connection or a correlation between conservation efforts and enhanced livelihoods for those living with the past, and a potential connection and a reduction in caste and religious violence. Esto envuelve una investigación etnográfica y de archivo para descubrir el grado de discrepancia entre estos dos grupos de consideraciones, las necesidades del pasado y las necesidades del presente, y si es que estas dos pueden ser balanceadas, y si es que se pueden identificar a las entidades o políticas particulares que sean más efectivas para acoger estas dos consideraciones, la conservación y las comunidades. Básicamente, cómo estas estrategias de recuperación fragmentadas se enmarcan en las necesidades básicas humanas, es decir, residentes que necesitan vivienda, agua, saneamiento, electricidad y otras cosas básicas. Y finalmente, a largo plazo, quiero ver si es que esta correlación entre los esfuerzos de conservación y la mejora de la calidad de vida de aquellos viviendo junto al pasado puede generar una reducción de la violencia religiosa y de castas. These are, of course, all pressing concerns in India today, and while they might seem culturally specific to South Asia and far removed from the achievements of the Peruvian state, there are compelling overlaps from the legacies of colonial occupation and an onerous bureaucratic system that lingers, dramatic growth in urban populations, the density of historic sites like these in urban settings and the pressures on those sites, as well as a certain disjunct between ancient histories and modern populations, as well as ever greater demands over the provision of basic needs. Indeed, I'd argue that the central questions that guide this new research are really very salient for archaeology globally. How are the vestiges of the past either enshrined or jettisoned, adjudicated upon, preserved or presented today, and who are the ultimate winners and losers when heritage is saved? Estas preocupaciones en India hoy, aunque parecen específicas al sur de Asia y que parecen removidas de los logros del Estado peruano, tienen puntos en común
porque son legados de una ocupación colonial y un sistema burocrático oneroso que se mantiene. El crecimiento dramático en las poblaciones urbanas, la densidad en sitios históricos, en áreas urbanas, y la presión en otros sitios, así como la tensión entre las historias antiguas y las poblaciones modernas. También las demandas cada vez mayores de provisión por servicios básicos. Ciertamente, podemos argumentar que la pregunta central que guía nuestro nuevo trabajo es importante para la arqueología global. ¿Cómo estos vestigios del pasado, ya sean consagrados o olvidados, adjudicados, preservados y presentados hoy en día, y quiénes son al final los ganadores y los perdedores una vez que este patrimonio sea salvado? So let's turn to India. When I started to develop this project, two distinct events took place that you might think immediately completely unrelated. The first was the privatization of services at the UNESCO World Heritage Site of the Red Fort in New Delhi. It was constructed in 1639 AD by Shah Jahan as the palace of his fortified capital of Shah Jahanabad. The Red Fort gets its name from these massive enclosure walls around it that we'll see in a minute, and it was built by Islam Shah Suri in 1546 AD. The site is administered by the Indian state under the auspices of the Archaeological Survey of India, which is itself a colonial era institution set up by the British in 1861. Bueno, volviendo a India, cuando comencé a desarrollar este proyecto, sucedieron dos eventos que podríamos pensar que no están relacionados. La primera fue la privatización de los servicios del sitio del Fuerte Rojo en Delhi, construido en 1639 por Shah Jahan y como palacio para su capital fortificada de Shah Jahanabad. El Fuerte Rojo trae este nombre por las paredes bastante grandes que están alrededor de la ciudad y que fue construida por Islam Shah Suri en 1546. El sitio es administrado por el Estado indio bajo el auspicio de Archaeological Survey of India, una institución de la era colonial establecida por los británicos en 1861. The Archaeological Survey, or the ASI, is itself a very famous institution that deserves a study of its own. In the 1950s, a very famous archaeologist, Mortimer Wheeler, claimed that although 100% Indian, its inadequacy owed its inheritance to the British. Wheeler served as director from 1944 to 1948, and he regarded it as, I quote, the largest and most complex archaeological machine in the world, unquote. The ASI is frequently charged with maintaining a monument-centered approach stemming from this colonial legacy. Most of the designated religious structures, though, are still affiliated with various faiths, but are not in active use or no longer support worship or liturgical practices. Practitioners from heritage NGOs have publicly challenged the ASI's Eurocentric modes of monumentality, conservation and site use, saying that it marginalizes and alienates communities, creating static or dead sites, severing all connection between past and living practices. El Archaeological Survey, o ASI, es una institución bastante famosa que merece un estudio para él mismo. En el 1950, Mortimer Wheeler señaló que si bien era 100% indio, su incompetencia era patrimonio británico. Wheeler fue director de 1944 a 1948 en esta institución y la veía como la máquina arqueológica más compleja del mundo. La ASI es frecuentemente acusada por mantener un enfoque centrado en los monumentos que deviene de un legado colonial. La mayor parte de estructuras religiosas, aunque todavía están afiliadas con las diferentes fes, no están activas o no pueden albergar culto o prácticas litúrgicas. Los practicantes
miembros de ONGs han cuestionado públicamente estas modalidades eurocéntricas de la ASI, modalidades de conservación y uso de los sitios, que marginalizan y alienan a las comunidades, creando sitios muertos y estáticos, cortando toda conexión entre el pasado y las prácticas vivas. Today, the ASI has some 3,700 nationally registered monuments to protect, nothing compared to India, it seems. They are understaffed, though, and underfunded, a bit like we heard earlier, and thus the state has been impelled to consider corporate sponsorship programs, which is, of course, the norm across Europe. And I'm thinking here of the enormous private sponsorship of the Colosseum in Rome by Todd's Shoes, extremely expensive loafers, if you know them, or the restoration of the Trevi Fountain by the handbag queen, Mrs. Fendi, that you see here. I met her, amazing. Anyway, carry on. Hoy en día, la ASI tiene 3.700 monumentos registrados nacionalmente para proteger. Sin embargo, tienen poco staff y poco financiamiento. Por lo tanto, el Estado ha sido llamado a considerar programas de patrocinio corporativo, como se ha vuelto la norma en Europa. Y con esto estoy pensando en la ayuda privada que se ha recibido para el Coliseo en Roma por Tod's, la marca, y la restauración de la Fontana de Trevi por Fendi. Returning to the Red Fort, it was one of the first major sites to be included in the Adopt a Heritage scheme, which was spearheaded by the Ministry of Tourism. There are now about 100 such adoptions and what are called monument mitras, or friends of monuments. Volviendo al Fuerte Rojo, fue uno de los primeros sitios a ser incluidos en el programa de Adopte Patrimonio, dirigido por el Ministerio de Turismo, que ahora tiene 100 de estas adopciones con lo que llamamos los Monument Mitras o los amigos de los monumentos. But in 2018, this so-called adoption caused an outbreak of protest, and demonstrations were held in Delhi with citizens objecting to the government seemingly handing over responsibility to this commercial entity. And in this case, it was Dalmia Concrete, a very worrying choice given the use and misuse of concrete, especially by the ASI, in the restoration of Indian monuments. And this also probably deserves a study of its own. Pero en el 2008 estas adopciones causaron varias protestas y demostraciones en Delhi por ciudadanos que objetaban que el gobierno diera responsabilidad a entidades comerciales. En este caso, Dalmia Concrete, en concreto Dalmia, una selección bastante preocupante dado el uso y mal uso del concreto, especialmente por la ASI, en la restauración de monumentos indios. Esto en sí requiere un estudio por sí solo. Highlighting the choice of calling the protest on the anniversary of India's first war for independence against the British East India Company, the organisers claim that they were protesting against the same sort of company raj or colonial company that the current Modi government is indulging in. Subrayando la selección del día para la protesta justo en el aniversario de la primera guerra de independencia india en contra de la compañía British East India, los organizadores señalaron que estaban protestando contra el mismo tipo de colonialismo que está presente en el gobierno de Modi. Now, the second event might seem completely unrelated, I did warn you. But since Louis Jaime introduced toilets, I feel compelled to carry on. It might seem unrelated, but it's the release of a movie that went viral called Toilet Ek Prem Katha, or Toilet A Love Story, which garnered international recognition and acclaim. You can watch it on Lufthansa or Netflix. And Bill Gates tweeted immediately, it's a Bollywood romance about a newlywed couple to educate audiences about India's sanitation challenge. El segundo evento, aunque parece de nuevo no relacionado, pero que está claramente relacionado, y como Luis Jaime ya habló de los baños, es la película, el lanzamiento de la película que se llama Toilet Ek Prem Katha, o El baño, una historia de amor.
que tuvo bastante reconocimiento internacional. La pueden ver en Lufthansa o en Netflix si desean. Y como Bill Gates tuiteó sobre ella, es un romance de Bollywood sobre una pareja recién casada para educar a las audiencias sobre la situación sanitaria de India. Set in a rural village, the plot is essentially that the bride will not move in with her husband until he builds proper toilet facilities in their home. Ambientada en una villa rural, la historia se trata de una novia que no se va a mudar con su novio hasta que él construya unos baños adecuados en la casa. India's neoliberal BJP government, headed by Hindutva icon Narendra Modi, came to power in 2014 with a campaign slogan that said, "Toilets first, temples second," and it drew on Gandhi's philosophy and legacy some 150 years after his birth, and it's called Swachh Bharat, or Clean India, and it's a monumental project of its own with sweeping programs and propaganda and political agendas. El gobierno neoliberal de India, liderado por Hindutva y con Narendra Modi, llegó al poder en 2014 con el eslogan de campaña los baños primero, los templos después, esbozando en la filosofía de Gandhi y su legado 150 años después de su nacimiento. Swachh Bharat, o India Limpia, es un proyecto monumental en sí, con programas de limpieza, propaganda y agendas políticas. Gandhi famously said, and I quote, "Sanitation is more important than independence." And Modi has ostensibly leveraged that sentiment to fuel everything from urban renewal and gentrification, what some scholars have called urban or spatial cleansing, to embracing corporations like Dalmia, who have started to build, again in concrete, toilet blocks and facilities at the Red Fort complex. Gandhi dijo, el saneamiento es más importante que la independencia. Y Modi ha apalancado en este sentimiento para fomentar una renovación urbana y gentrificación y lo que algunos llaman una limpieza espacial, hasta albergar a corporaciones como Dalmia, quienes están comenzando a construir, de nuevo en cemento en concreto, baños e instalaciones en el complejo del Fuerte Rojo. India has a long history of blurring government and corporations. Let us not forget that the British East India Company, founded in 1600, both raided and ruled India before being replaced by the British Crown in 1858. India tiene una larga historia de corporaciones y gobiernos borrosos. No olvidemos el caso de la compañía British East India, fundada en 1600, que saqueó y gobernó India antes de ser reemplazada por la corona británica en 1858. And while it's very easy to cynically caricature these moves, as the Indian media has done so humorously, the Qutb Minar, which I'll show you here, they joke that the Qutb Minar will be sponsored by a condom company called Manforce. It's more difficult to present pragmatic alternatives for a nation of 1.3 billion people, millions of whom are without basic services like water and sanitation. How, and I go back to Juan Pablo's talk here, how is the burden of protecting a vast patrimonial landscape justified when the necessities of the nation's citizenry are so precarious? Also what Louis Jaime said. Y si bien es muy fácil caricaturizar cínicamente estos movimientos, como los medios están haciéndolo de manera muy humorosa, se dice que Qatar Minar va a ser patrocinado por una compañía de condones llamada Manforce, o Fuerza Masculina. Y bueno, es más difícil presentar alternativas pragmáticas para una nación de 1.3 millones de habitantes que están sin servicios básicos como agua y saneamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es la carga de proteger el patrimonio? ¿Cómo la carga se justifica cuando hay todavía necesidades tan precarias? But I also want to stress here that there's a considerable difference in the state's commitment to provide services to communities versus the upgrading of facilities in these potentially income-generating World Heritage sites. The two are very different projects.
Pero también hay que señalar que hay diferencias considerables en el compromiso de provisión de servicios a las comunidades versus la mejora de las instalaciones en sitios potencialmente generadores de ingresos. So I'm interested in this convergence between a paternal yet religiously divisive state and a set of powerful corporate sponsors that have come together under the banner of uplift, improvement, and the provision of social services in tandem with monumental adoption. And just to cement that connection more strongly, the Ministry of Drinking Water and Sanitation that oversees the Clean India initiative has its own monumental agenda, which is called the Swatch Iconic Places Program. Entonces estoy interesada en esta convergencia entre un Estado paternal y divisivo religiosamente y una serie de patrocinadores corporativos que se han juntado bajo este banner de mejoras y la provisión de servicios sociales junto con esta adopción monumental. Y para cementar más las conexiones, el Ministerio de Agua Potable y Saneamiento, que supervisa la iniciativa India Limpia, también tiene su agenda monumental con el programa Swatch Iconic Places. This is yet another additional program that selected 10 famous sites from the Taj Mahal in Uttar Pradesh to the Meenakshi Temple in Tamil Nadu. This too is what they call a multi-stakeholder initiative, focusing on cleaning up 100 places across India that are iconic due to their heritage, religious and/or cultural significance. Este es otro programa adicional que ha seleccionado 10 sitios famosos, desde el Taj Mahal hasta el Templo Meenakshi, que es otra iniciativa multiactor que se enfoca en la limpieza de 100 lugares a lo largo de India que son icónicos por su patrimonio religioso y su significancia cultural. The drive for water and sanitation at specific historic sites, and remember, I'm not talking about provision at the community level that people here are actively involved in. This is now being considered and calculated within a complex preservationist landscape where since partition in 1947, the majority identifies as Hindu, yet many of the monuments inventoried are Muslim from the Mughal era, causing tensions that you might be familiar with, from the destruction at Ayodhya to vandalism at the Taj Mahal, which is, Hindu violence against Islamic sites. La necesidad por agua y saneamiento en sitios históricos específicos, y recuerden que con esto no estoy hablando de la provisión a nivel comunitario, está siendo considerada y calculada dentro de un paisaje preservacionista complejo. Desde la separación en 1947, la mayoría se identifica como hindú. Sin embargo, muchos de los monumentos que he mencionado son musulmanes de la era Mughal, causando tensiones con las que pueden estar familiarizados, como la destrucción del Ayodhya y vandalismo en el Taj Mahal. And perhaps not so ironically, the larger problems of water and sanitation in cities like Delhi mirror those of heritage conservation. They are direct legacies of the British colonial occupation, as of course is the fundamental religious divide that came with partition in 1947 to create India and Pakistan. And so this colonial legacy, whether we're talking about the limitations of urban infrastructure or the Archaeological Survey of India. Y tal vez no tan irónicamente, los problemas mayores de agua y saneamiento en ciudades como Delhi copian a los de la conservación del patrimonio, porque son legados directos de una ocupación colonial británica después de la separación entre Pakistán e India en 1947, ya sea que estemos hablando de las limitaciones de la infraestructura urbana o de el Archaeological Survey. Let's now turn to the different agencies tasked with protecting the Indian past, including the Archaeological Survey. But given the sheer scale and complexity of archaeological and architectural heritage in India, 3,700 nationally registered monuments and tens of thousands still unregistered,
I was going to say no nation presents a more fraught and compelling array of challenges to preserving its past, but after the last 2 days, I am going to revise that. Y bueno, veamos las diferentes agencias que están encargadas de proteger el pasado indio, incluyendo el Archaeological Survey. Y dada la escala y complejidad del patrimonio arquitectónico y arqueológico en India, con alrededor de 3.650 monumentos registrados y decenas de miles que no están registrados, y aquí iba a decir que ninguna nación tiene tantos retos para preservar su pasado, pero después de lo que he escuchado estos últimos días, tal vez tenga que reformular esta afirmación. The magnitude of heritage protection in India is of course daunting. The ASI have neither the adequate resources or funding to manage, maintain, restore or fully develop India's enormous cultural patrimony. We might then appreciate how private sponsorship offers one of the only tangible avenues for assistance. But aside from the National Heritage Register, there are thousands of sites that remain unlisted and ostensibly unprotected. For instance, Delhi alone has 174 sites on the national list, according to the Indian National Trust for Art and Culture, or INTAC, whereas they have 1,200 informal heritage sites registered. And that's just Delhi, and that's without excavation or surveying to locate additional sites. Ciertamente la magnitud de la protección del patrimonio en India es bastante desalentadora. La ASI no tiene ni los recursos ni los fondos para gestionar, mantener y restaurar el enorme patrimonio cultural de India. Podemos ver entonces que la participación de los privados ofrece la única vía tangible por asistencia. Pero aparte del registro de patrimonio nacional, hay miles de sitios que se mantienen no listados o se están listados como no protegidos. Por ejemplo, Delhi solamente tiene 174 sitios en la lista nacional, según el Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, o INTAC, mientras que hay 1.200 sitios informales registrados, y eso es solamente Delhi, y sin contar las excavaciones y la ubicación de sitios adicionales. Not surprisingly again, INTAC is modelled off the UK's National Trust. It has divisions and chapters in all states and major cities and is burdened with the vast unprotected patrimony of the nation. Their mission is to protect India's pluralistic cultural legacy, including the unidentified and unclassified sites typically subject to attrition on account of neglect. Vandalism is a very big issue, and insensitive development. That specifically refers to Hindu, Muslim, Buddhist, Jain and Christian sites, all these different religions plus different ethnic groups, indigenous groups, which in a country as large as India with such a complex history is a vast and brave undertaking. El INTAC, que no nos sorprende, está modelado del UK's National Trust. Tiene divisiones y capítulos en la mayor parte de estados y las ciudades más grandes de India, y está sepultado en el vasto patrimonio no protegido de la nación. Su misión es proteger el legado cultural pluralista de India, incluyendo los sitios no clasificados y no identificados, típicamente sujetos al daño por negligencia, vandalismo, este es un tema bastante relevante para esto, y el desarrollo poco sensible. Me estoy refiriendo a sitios que son hindús, musulmanes, budistas, jain y cristianos, todos de diferentes religiones, más los diferentes grupos étnicos en un país tan grande como India, con una historia tan compleja, es definitivamente un amplio desafío. So today, thousands of sites nationwide are variously conserved, managed and presented, whether by the preservation bureaucrats of the ASI, INTAC, but also, on top of that, state archaeology departments. There are the Maharajas of princely states like Rajasthan, or by proxy foundations such as the Aga Khan Trust for Culture. And contradictions abound and vary from state to state.
Hoy en día, miles de sitios alrededor del país son conservados, gestionados y presentados, ya sea por los burócratas de la preservación, del ASI, el INTAC, pero también por los departamentos de arqueología del Estado, los Maharaj de los principados como Rajasthan o por fundaciones proxy como Aga Khan Trust for Culture. Y bueno, las contradicciones abundan y varían de estado en estado. For example, while the Jaipur Development Authority does excellent work managing this site, the World Heritage Site of Jantar Mantar, which is an ancient astronomical site, the Delhi Development Authority, in comparison, embarks on urban planning with maps that fail to include their own nationally registered monuments and zoning, much less the informal heritage properties. So you can appreciate how uneven and confounding even this preliminary research is in trying to understand and uncover the workings of these various agencies, state departments, foundations, and NGOs in their different missions to preserve the past, and some balance the respective concerns with the claims of the living. Por ejemplo, mientras la Autoridad de Desarrollo de Jaipur realiza un excelente trabajo gestionando el lugar de herencia mundial listado como Jantar Mantar, un antiguo sitio astronómico, la Autoridad de Desarrollo de Delhi, a comparación, embarca en un planeamiento urbano con mapas que no logran incluir todos los monumentos registrados a nivel nacional ni la zonificación, y mucho menos aquellas propiedades de herencia informal. Entonces podrían dar cuenta de cómo esta investigación preliminar es muy preliminar y no está balanceada en el intento de entender y desvelar el funcionamiento de varias agencias, departamentos gubernamentales, fundaciones y ONGs en sus diferentes misiones para preservar el pasado y equilibrar sus respectivos tareas con los reclamos y las necesidades básicas de los vivos. Well, there's been recently emerged some excellent scholarship by historians and architects on Indian heritage policies. Scant attention has been undertaken by archaeologists. An archaeological sensitivity, both to research at archaeological sites as well as preservation, presentation and collaboration, still is needed, and it requires a long-term scalar approach working across these multiple organizations, tracking various projects and considering regional dynamics and histories. And while I primarily employ ethnographic and archival techniques, I do think there's an advantage to being trained as an archaeologist, given our methodologies and our training as well as our experience, whether dealing with ambassadors and government ministers or community members, also in building trust with my colleagues in the academy and especially at the Archaeological Survey. Mientras que recientemente han surgido algunos estudios excelentes realizados por historiadores y arquitectos sobre las políticas del patrimonio indio, poca investigación ha sido realizada por los arqueólogos. Una sensibilidad arqueológica tanto para realizar investigación en los sitios arqueológicos y también para realizar la preservación, presentación y colaboración, aún es necesaria y requiere de un enfoque escalado y a largo plazo, trabajando transversalmente a través de varias organizaciones, dando seguimiento a varios proyectos y considerando las dinámicas regionales y las historias. Mientras que yo primariamente o básicamente empleo técnicas etnográficas y de archivo, sí creo que existe una ventaja en ser capacitado como un arqueólogo, dadas nuestras metodologías y entrenamientos, así como nuestra experiencia, ya sea lidiando con embajadores y ministros del gobierno o también miembros de la comunidad, y también en construir confianza con mis colegas en arqueología, entre los académicos y especialmente en el survey arqueológico o el catastro arqueológico. This is sometimes like walking a diplomatic tightrope as a researcher, because the ASI has received extensive criticism from today's heritage and conservation lobbies
They have at times also alienated their own living local communities by forcibly removing people from in and around sites, by severing connections of place and prohibiting religious practice. For example, scholars have noted the growing dissatisfaction of local residents around the Taj Mahal in Agra in terms of escalating religious tensions between different groups, the creation of slums, lack of benefits from tourism, and alienation of locals in favor of foreign tourists often and their experiences. Pero esto a veces es como caminar por una cuerda floja diplomática, como un investigador. La ASI ha recibido muchas críticas de parte de los lobbies de preservación y del patrimonio y por momentos también han alienado a sus comunidades locales al remover por la fuerza a la gente que se encuentra alrededor de estas localidades, al quebrar conexiones basadas en lugar o espacio y al prohibir ciertas prácticas religiosas. Por ejemplo, los estudiosos han notado la desatisfacción creciente de los residentes locales en la zona circundante al Taj Mahal en Agra en términos de tensiones religiosas en aumento entre los diferentes grupos y también el surgimiento de pueblos jóvenes, la falta de beneficios de parte del turismo y también la alienación de la gente local ¿no? en desmedro y a favor de turistas, muchas veces turistas extranjeros y de sus experiencias. In the case of the Hampi World Heritage Site here, you can see in Karnataka, the ASI was also involved in the destruction of property, forcing hundreds of local residents to lose their homes and livelihoods, leaving in their wake destroyed buildings and exposed excavations that you can see the trenches here near the Virupaksha temple. And when speaking to former Hampi residents about the destruction and their relocation, it was evident that many other intrusive structures across the site have remained intact, revealing that there are contradictions, inconsistencies, and ultimately potential corruption, all of which combine to create a sense of embittered alienation. India has seen much heritage violence, whether citizens against the state or Hindu-Muslim conflicts surrounding religious monuments, their history and origins, reflecting broader claims to legitimacy and primacy. En el caso de la localidad de herencia de Patrimonio Mundial de Hampi, en Karnataka, la ASI estuvo involucrada en la destrucción de propiedad, forzando a cientos de residentes locales a ser desplazados, perdiendo sus viviendas, su modo de vida y dejando en el camino edificaciones destruidas y también fosas de excavación expuestas, como las que vemos aquí, cerca del templo de Virupaksha. Al hablar con ex residentes AMPI en cuanto a la destrucción y la reubicación, fue evidente que muchas otras estructuras intrusivas a través de esta localidad, este sitio, han permanecido intactas, lo cual revela las contradicciones, inconsistencias y al final la corrupción potencial. Y todas estas se combinan para generar una sensación de alienamiento o alienación amargado. La India ha visto mucha violencia basada en el patrimonio, ya sea entre los ciudadanos contra el gobierno o basadas en conflictos entre los hindúes y los musulmanes en torno a monumentos religiosos, sus historias y orígenes, lo cual refleja reclamos más amplios en cuanto a legitimidad y primacía. As I mentioned before, the Indian subcontinent has sustained centuries of conquest and turmoil, accompanied by waves of destruction, whether during the Mughal rule, British colonial occupation, or following the 1947 partition. It's no coincidence that the term looting, coined in the 19th century, derives from the Sanskrit word for plunder. Given this history, it's remarkable that thousands of sites and monuments remain, you could say the same of Peru. Yet despite these tumultuous histories, or maybe because of them, Indian heritage initiatives are expanding exponentially.
From India's influence as a member state at UNESCO and its desires for World Heritage listing, to the millions spent by religious foundations and international agencies, to the rise of profitable conservation consultancies, often run by very impressive women, to the efforts of NGOs and civil society. All these might be viewed as promising developments, but they are also intercalated with long-term religious and caste-based tensions. Como mencioné antes, el subcontinente indio ha sostenido siglos de conquista y de revuelta, acompañada por olas de destrucción, ya sea durante el reinado mughal, la ocupación colonial británica, o después de la partición entre India y Pakistán en 1947. Entonces, no es una coincidencia de que el término, la palabra loot en inglés, que significa botín, acuñado en el siglo XIX, derive de la palabra en sánscrito o plunder en inglés, que significa saqueo. Dada su historia, es sorprendente que cientos de sitios y monumentos aún permanecen, y se podría decir lo mismo de aquí, de Perú. Y aún así, esta historia tumultuosa, o quizás debido a ella, es que las iniciativas en cuanto al patrimonio indio se están expandiendo de manera exponencial. A partir de la influencia de la India como un Estado miembro de la UNESCO y sus deseos para ser incluida en el patrimonio, la lista del patrimonio mundial, y también a los millones que son gastados por fundaciones religiosas y agencias internacionales que dan pie a consultorías de conservación que son rentables y que a menudo también son ejecutadas por mujeres impresionantes. Y también esto va a los esfuerzos de ONGs y de la sociedad civil. Y todo esto puede ser visto como desarrollos prometedores, pero también esto está intercalado con tensiones a largo plazo que son religiosas y también basadas en las castas. So to give one example, unlike Peru, tourism to magnificent sites like these is not so much an international affair, but a local one. Although this famous Incredible India campaign has tried to overturn this. The Ministry for Tourism is using archaeology, like Peru, to radically change the profile of the nation. In India is seen as dangerous and dirty for foreigners, to generate new revenue streams. Yet historically, it has typically been poor families visiting monuments to escape crowded settlements, and courting couples escape, of course, for other reasons. All pay a very small fee as opposed to foreign nationals. Para dar un ejemplo, y a diferencia de Perú, el turismo a sitios magníficos como estos no son tanto un tema internacional, sino más bien local. Aunque la famosa India Increíble, esta campaña ha tratado de darle un giro a esto. El Ministerio de Turismo está empleando la arqueología, así como aquí en Perú, para cambiar radicalmente el perfil de esta nación, que es vista como peligrosa y sucia de parte de extranjeros, para así generar nuevas formas de ingresos. Aunque históricamente, típicamente, han sido las familias más pobres que visitan monumentos para escapar asentamientos sobrepoblados, mientras que las parejas en noviazgo escapan por otros motivos. Todas pagan una pequeña tarifa de ingreso, a diferencia de nacionales extranjeros o de visitantes extranjeros. This is one of the delights of Indian heritage, that it appears very much for the people, unlike other places that I'm familiar with, from Italy to Egypt. It's understandable that some heritage NGOs and activists fear that the high-tech modernizing and upgrading of heritage spaces by companies like Dalmia and others with concrete, metal and digital technologies will alienate the very citizens that have long enjoyed these familiar buildings and gardens. Moreover, the Clean India campaign has often been critiqued for targeting certain citizens, those who are impoverished, so-called illegal encroachers, and those from non-Hindu communities who might be the targets of Modi's government's larger drive for social engineering.
Archaeology, heritage, water and waste are now all bundled together in a drive for a neoliberal pro-business, tourist-friendly future. Esto es uno de los temas fascinantes del patrimonio indio que aparenta que aparece para gente como o que aparenta para gente que es de otros lugares, como en mi caso también, que estoy familiarizada con lugares como Egipto o Italia, aunque se puede entender que algunas ONGs que trabajan con patrimonio y activistas temen que la modernización con alta tecnología y la actualización de espacios de patrimonio por parte de compañías como Dalmia y otras, con tecnologías basadas en el concreto, en el metal o tecnologías digitales, vayan a alienar a los mismos ciudadanos que por mucho tiempo han podido disfrutar de estas edificaciones familiares y estos jardines. Asimismo, la campaña Clean India o India Limpia ha sido criticada por apuntar a ciertos ciudadanos, aquellos que están más empobrecidos o aquellos así llamados invasores ilegales o aquellos que son de comunidades que no son hindúes, que pueden ser objetivo de esta motivación más amplia del gobierno de Modi para realizar una ingeniería social. La arqueología, el patrimonio, el agua y los desperdicios ahora son todos empaquetados dentro de esta motivación para un futuro que es amigable con los turistas, que es pro negocios y que es neoliberal. I have noted with some dismay that many archaeologists and even close friends, alongside urban planners and government officials, typically share a palpable disdain for those living amidst the ruins. Millions of people live adjacent to or sometimes in historic sites in India, and many more seek regular access to temples and mosques for visitation and worship. So perhaps like Peru, the dense materiality of the Indian past must also jostle today with the escalating pressures from development, urbanization, religious intolerance, and communal violence. He notado con algo de pena que muchos arqueólogos, incluso amigos cercanos, junto con planificadores urbanos y funcionarios del gobierno, típicamente comparten un desdén que es palpable por aquellos que viven entre las ruinas. Millones de personas viven en zonas adyacentes o a veces dentro de lugares históricos en las ciudades de la India y muchos más buscan un acceso regular a los templos y a las mezquitas para visitar y para culto también. Entonces, quizás como aquí en Perú, la materialidad densa del pasado de la India también hoy en día debe lidiar con presiones en aumento de parte del desarrollo, la urbanización, la migración, la intolerancia religiosa y la violencia entre comunidades. Some residents have centuries of their own material and spiritual histories in place, yet most are deemed together encroachers, accused of deploying heritage as a mechanism for illegal land grabbing. This is particularly evident in dense urban settings like Agra and Delhi. One high-profile example is Nizamuddin Basti in Delhi. With its many medieval monuments and Sufi shrines, it faces increasing pressure from Muslim immigrants from Bangladesh. The Saudi-sponsored Wahhabi schools have been established there, and the historic community is bordered by, again, the World Heritage Site of Humayun's tomb. Algunos residentes han tenido siglos de sus propias historias o relatos materiales y espirituales instaurados. Aún así, la mayoría de estos son considerados como invasores, acusados de utilizar el patrimonio como un mecanismo para obtener tierras de manera ilegal. Esto es particularmente evidente en espacios densamente urbanizados como en Delhi o Agra, y un ejemplo de alto vuelo, alto perfil es Nizamuddin Basti en Delhi, con sus muchos monumentos del medioevo y templos sufí. Este viene encarando una presión en aumento de parte de migrantes musulmanes de Bangladesh. También las escuelas Wahhabi
auspiciadas por Arabia Saudita, han sido establecidas ahí y la comunidad histórica está limitada o delimitada por este sitio de patrimonio mundial de la tumba de Humayun. This is a fascinating urban settlement because it draws all the threads of my talk together, really from UNESCO and international branding to state-of-the-art conservation by the Aga Khan Trust for Culture, coupled with poverty relief and the provision of water, sanitation and basic services. It's a prime example of how, despite India's immense challenges, the past is increasingly presented as a panacea for the nation's seemingly insurmountable ills. Esto es un entorno urbano fascinante que reúne todos los hilos de mi charla, que realmente junta todos los hilos de mi charla de la UNESCO para el branding internacional y hacia una conservación de primera o de una conservación ultramoderna de parte de esta Fundación para la Cultura Aga Khan, junto con el alivio de la pobreza y la provisión de agua, saneamiento y servicios básicos. Este es un ejemplo básico de cómo, a pesar de los enormes desafíos de la India, el pasado en aumento viene a ser ahora presentado como una panacea para los aparentes males insuperables de la nación. It's also an interesting counterpoint to the state-initiated privatization model of the Red Fort, also a vast complex, also in Delhi, and also surrounded by a largely Muslim community. And this is Humayun's tomb. Esto también nos presenta un contrapunto interesante a el modelo impulsado por el gobierno de privatización del Fuerte Rojo, que también es un complejo vasto, amplio, que también se encuentra en Delhi y que está rodeado por una comunidad mayormente musulmana. Este es de aquí, de arriba, es la tumba de Humayun. This is perhaps the most successful program that I've encountered so far because it targets both conservation and community uplift together as two indivisible strategies. It all began with Humayun's tomb and its restoration that you just saw. Constructed in 1570, this was the first garden tomb on the Indian subcontinent and inspired several major architectural innovations culminating in the construction of the Taj Mahal. Este probablemente sea el programa de mayor éxito con el que me he encontrado hasta ahora, que específicamente apunta tanto a la conservación y al desarrollo de la comunidad en conjunto, como dos estrategias que no pueden separarse. Todo comenzó con la tumba de Humayun y su restauración. Construida en 1570, esta fue la primera tumba en un jardín en el subcontinente indio y que inspiró también muchas innovaciones arquitectónicas, culminando en la construcción del Taj Mahal. It was inscribed on the World Heritage List in 1993. Then in 1997, to celebrate the 50th anniversary of India's independence from the British, the Aga Khan offered to restore the garden of Humayun's tomb. In 2007, working with the Archaeological Survey, the Municipal Corporation of Delhi, and Central Public Works Department, the Aga Khan Foundation, AKTC, began a broader urban renewal initiative. Since then, they've been involved in the conservation of over 30 monuments, the creation of a 100-acre city park, and landscaping for the Sundar Nursery, and significant improvements to the quality of life for the residents of Hazrat Nizamuddin Basti. And here Basti really means slum in Hindi. Esta fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en el año 93 y luego en el año 97 para celebrar el 50 aniversario de la independencia de la India de los británicos. La Fundación Aga Khan ofreció restaurar el jardín de la tumba de Humayun. En el 2007, trabajando junto con la Agencia de Catastro de la India, la ASI, la Corporación Municipal de Delhi y el Departamento, la Oficina de Obras Públicas Central, y también la Fundación Aga Khan, comenzó una iniciativa de renovación urbana más amplia.
Desde entonces se han visto involucrados en la conservación de más de 30 monumentos y la generación de un parque urbano de 100 acres de extensión y del trabajo paisajístico de la guardería de Sundar y también mejoras importantes a la calidad de vida de los residentes de Hazrat Nizamuddin Basti. Aquí Basti de hecho significa pueblo joven en hindi. The organization supports a traditional craft-based approach to conservation and claims to have supported more than 200,000 man-days of employment by master craftsmen that you see here. On the one hand, it claims to be the only private agency in India working with monuments that similarly offers a model for civil society engagement in urban development. On the other, AKTC's understanding of craft traditions is based on exhaustive documentation using state-of-the-art technology and 3D laser scanning, archival research, peer review by independent national and international experts at very high levels of supervision. And as an archaeologist, I too have been invited to both monitor and give feedback on their methods and approaches. And more than any agency focused on conservation that I have encountered in India, AKTC has the most social programs that positively impact local communities. La organización apoya un enfoque basado en la artesanía tradicional para la conservación y indica haber apoyado más de 200.000 días hombre de empleo de parte de maestros artesanos que vemos aquí en pantalla. Por una parte, indica ser la única agencia privada en la India que trabaja con monumentos y que de manera similar ofrece un modelo para abordar a la sociedad civil en cuanto al desarrollo urbano. Y por otra parte, la Fundación Aga Khan y su entendimiento de las tradiciones artesanas está basado en una documentación rigurosa utilizando tecnología de punta como el escaneo de láser en 3D. La investigación de archivo, la revisión o evaluación de colegas de parte de expertos tanto nacionales como internacionales y también con altos niveles de supervisión. Como arqueóloga, yo también he sido invitada para monitorear y dar mi aporte en cuanto a sus métodos y enfoques, ya que la ASI todavía tiene que verse, que solicite cosa semejante, pero aún así me han permitido tener acceso a sus archivos. Más que cualquier otra agencia que se enfoque en la conservación que yo me haya encontrado en la India, la Fundación Aga Khan tiene la mayoría de programas sociales que impactan de una manera positiva sobre las comunidades locales. Describing itself as a non-profit people-public-private partnership, AKTC has invested in childhood and women's health, educational schemes, cultural revival at Nizamuddin, rehabilitation of civic spaces, environmental projects, improving sanitation, and so on. Many of the projects interweave living heritage and contemporary religious practices around historic sites without privileging a monumental approach. Describiéndose a sí misma como una asociación público-privada sin fines de lucro y popular, la Fundación Aga Khan ha invertido en la niñez y en la salud, de la niñez y de mujeres también, y en esquemas educativos, así como la reactivación cultural de Nizamuddin, la rehabilitación de espacios cívicos, proyectos ambientalistas, mejoría del saneamiento y así, varios. Muchos de sus proyectos incorporan el patrimonio viviente y también las prácticas religiosas contemporáneas, en torno a los sitios históricos sin privilegiar un enfoque monumentalista. So while the AKTC are impelled to work with the Archaeological Survey, the ASI, by virtue of national legislation, they also work with numerous other partners from the Tata Trust. It's an Indian multinational conglomerate that produces steel, cars, power, hotels, chemicals, communications, and coffee, to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. And given the scale and complexity of this project and Aga Khan's other projects across India,
Such collaborations offer an effective model and one that again diverges from the corporate model. It's a different alternative. But having said that, I could give another lecture really on the politics and fractious relationship between the AKTC and its Islamic heritage priorities, and that of the ASI, which is largely Hindu in orientation and politics, so that the end result is neither entirely satisfying as a way forward, nor is the AKTC model devised to encompass sites of all religious persuasion, and hence it remains an inspirational, albeit circumscribed model. Entonces, mientras que la Fundación Aga Khan está volcada en trabajar junto con la ASI por virtud de la legislación nacional, ellos también trabajan con muchos otros socios de la Fundación Tata, que es un conglomerado multinacional de la India que produce acero, automóviles, electricidad, hoteles, químicos, comunicaciones y café. Y también ha llegado hasta también el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega. Dada la dimensión y la complejidad de este proyecto y de los otros proyectos también de Aga Khan en la India, este tipo de colaboración ofrece un modelo eficaz y uno que nuevamente diverge o se aleja del modelo corporativo. Habiendo dicho esto, yo podría dar toda una presentación en cuanto a la política y la relación fáctica entre la fundación y sus prioridades en cuanto al patrimonio islámico. Y eso también dado que la ASI es mayormente hindú en cuanto a su orientación y política. Entonces el resultado final no es ni una manera satisfactoria de avanzar, ni tampoco es el modelo envisionado por la Fundación Aga Khan para abordar los sitios de toda orientación religiosa. Por tanto, entonces, esta permanece como un modelo inspiracional, aunque circunscrito. Let me try and conclude. Like the situation in Peru, Indian sites are ubiquitous in the landscape and specifically comprise much of the urban fabric of cities like Delhi, Agra, Jaipur that you see here, and so on. It's an insurmountable task to preserve all of these pasts, economically, physically, and practically, and to balance international appeals to salvage with national capacities, local concerns, and basic humanitarian needs. This research comes at a time when various initiatives to preserve and mobilize the past are escalating, whether from the Modi government and its ministries, to charities and NGOs, to local activists protesting privatization schemes. Indian society is brimming with commitment, religious, social, and otherwise, and conflict over what constitutes its cultural patrimony and how to salvage, manage, and promote the past, and for which audiences. It's both an exciting and volatile time. Entonces, permítanme intentar concluir. Al igual que la situación en Perú, los sitios en la India están ampliamente distribuidos en el paisaje y específicamente comprenden mucho del tejido o el entramado urbano de ciudades como Delhi, Agra, Jaipur y así. Entonces, es una tarea enorme el preservar todos estos pasados económicamente, físicamente y prácticamente, y también el equilibrar el atractivo internacional para poder rescatar con las capacidades nacionales, las preocupaciones locales y las necesidades básicas humanitarias. Esta investigación llega en un momento donde muchas iniciativas para preservar y movilizar el pasado vienen en aumento, ya sea de parte del gobierno de Modi y de sus ministerios, así como asociaciones de caridad y ONGs, pasando también por activistas locales que protestan los esquemas de privatización. La sociedad de la India es rebosante con compromiso, ya sea religioso, social o de otra índole, y también conflicto sobre lo que constituye su herencia cultural y cómo rescatar, gestionar y promover este pasado y para qué públicos también. Entonces es tanto una época emocionante así como volátil.
I've tried to show how the Indian context offers one salient opportunity to document substantive rewards that may accompany heritage initiatives and similarly recast the role of archaeology in broader developmental debates. The interlaced themes are familiar to all of us, though, regardless of context: neoliberal governance, privatization and gentrification, livelihood creation and social uplift, religious and class tensions, encroachment and civil unrest. Heritage, I would argue, is both a burden and a luxury, and it's not possible anymore in specific contexts like India, or perhaps here, to separate out and privilege archaeological priorities and conservation imperatives from the material and basic human requirements, whether water, sanitation and safety, from issues of gender inequality, religious intolerance or caste-based violence. And that's a much larger and complex story that needs to be told, that deserves serious attention and warrants the long-term research that I and others are doing. So I'm going to thank you all to listening to the beginnings of that process. Entonces, he intentado demostrar cómo este contexto de la India ofrece una oportunidad para documentar retornos importantes o resultados importantes que pueden acompañar las iniciativas en cuanto al patrimonio y que de manera similar reestablecen la función de la arqueología en los debates de desarrollo más amplios. Estas temáticas entretejidas no son familiares a todos, aún así, sin importar el contexto, la gobernanza neoliberal, la privatización, la gentrificación, la generación de modos de vida, la mejoría social, las tensiones de clase y de religión, así como las penurias civiles y las invasiones. El patrimonio, yo diría, o argumentaría, que es tanto una carga como un lujo, y ya no es posible, ya no es más posible, en contextos específicos como en la India o quizás incluso aquí, el segregar y privilegiar las prioridades arqueológicas y los imperativos de conservación a partir de los, o separarlos de los requerimientos básicos humanos, como agua, saneamiento y seguridad, también pasando por temas de género, intolerancia religiosa y violencia basada en las castas o diferencias sociales. Esto es un relato mucho más amplio y complejo que debe ser impartido y que merece una atención muy seria y también que garantiza la investigación a largo plazo que yo y otros vienen realizando. Entonces aquí es donde les voy a agradecer por haberme escuchado. Muchas gracias, Lynn. Muchas gracias, Franco y Franco. Me gustaría empezar agradeciendo a las personas que han colaborado para que esta conferencia se haga realidad. Carla Patroni, Fabricio Cerván, Francisco Cárdenas, Carol Rodríguez, Carla Márquez, Victoria Espesúa, Emma Perea, Julio Saldaña, Giovanna del Valle. Muchísimas gracias. En aras de la interdisciplinaridad, en esta oportunidad además, sumamos al equipo a dos chicos de comunicaciones, a Judith Laurel y Eduardo Rojas, que ya se fueron, pero también se merecen un aplauso. Las ponencias de esta conferencia tienen en común que los presentadores han pensado el patrimonio pensando también en las personas como comunidades, como ciudadanos, como usuarios de ese patrimonio, personas que protegen, consumen, pero también personas que lo destruyen y lo dañan, inspirándonos en el diálogo y en la interacción de los actores sociales, que es la base de la gestión cultural y el trabajo etnográfico que varios de nuestros ponentes realizan en su día a día. Se decidió hacer este evento que reúne especialistas en diversos temas, con experiencia tanto en zonas urbanas como rurales de varias partes del Perú y de Sudamérica. Necesitamos comunicarnos, compartir nuestras experiencias, qué recursos usamos, qué estrategias aplicamos, en qué nos equivocamos. Comunicarnos permitirá obtener resultados más alineados con lo que buscamos todos los que aquí estamos presentes, proteger a las personas y sus patrimonios. Y aunque pueda sonar muy simple e idealista,
Fomentar el respeto en general podría ser el elemento mágico que nos permita avanzar. Sin respeto no hay diálogo, sin respeto no consideraremos como válidas necesidades ajenas, tradiciones diferentes o las propias percepciones e identidades que nos siguen, los criterios que nos dominan. Antes de finalizar, cabe mencionar que nos falta ser prácticos. Necesitamos datos sobre ingresos relativos al turismo, impuestos recaudados, monumentos destruidos y recuperados. Tanto como que necesitamos entrevistar pobladores de espacios urbanos y rurales, observar interacciones cotidianas, observar con atención y preguntar qué queremos, qué necesitamos y qué es posible. Esperamos reunirnos pronto de nuevo. Muchas gracias por su asistencia.